El sueño como herramienta terapéutica de autoconocimiento. Parte 1. El sueño. El sueño es un acontecimiento psíquico, así como lo son los pensamientos, las emociones, sensaciones e intuiciones. Todos tienen en común en que suceden. El sueño es algo que ocurre por las noches en nuestro interior al dormir. El sueño es una creación espontánea de la psique inconsciente. Parece ser una película la cual nos involucra, haciéndonos testigos y partícipes. Este contenido en forma de película e imágenes parece utilizar como materiales, escenarios y personajes los residuos psíquicos de los últimos 2 o 3 días vívidos. Los utiliza para enviarnos un mensaje en forma de acertijo. Dicho mensaje puede traer temáticas mucho más antiguas que los últimos 3 días. Quizás utiliza a personas que nos cruzamos el día anterior para enviarnos un mensaje referido a nuestra niñez. Uno, en los sueños, puede protagonizar mitos, historias, películas, pensamientos, emociones, palabras, imágenes, sensaciones, intuiciones, etc. En el mundo de los sueños son otras las reglas. Lo que de día es imposible, aquí no lo es. El lenguaje de la conciencia es el lógico, racional, lineal. En cambio, el del inconsciente es el simbólico. Metáforas, acertijos, adivinanzas, parábolas, mitos, arquetipos del tarot, símbolos astrológicos, etc. El sueño, al pertenecer a los confines del inconsciente, su idioma será el simbólico. Pongamos un ejemplo para traer a palabra esta cuestión del lenguaje simbólico y racional. Imaginemos lo siguiente: abrir una puerta. Veamos esta imagen, la de abrir una puerta, desde ambos lenguajes, desde la conciencia y el inconsciente. La conciencia, en su forma de lenguaje, lo verá claro y lógico. Abro la puerta para salir o entrar. Es literal. No hay lugar a la metáfora. Abro la puerta porque vino alguien, para que entre calor o fresco. En cambio, si lo miramos desde el punto de vista del inconsciente, esta imagen de abrir una puerta nos invitará a verla de una forma simbólica. Lo simbólico invita a la pregunta, a la interpretación, a darle significado desde uno a las imágenes. ¿Le abro la puerta a la vida? ¿A los vínculos? ¿A lo nuevo? ¿Abro la puerta para que lo viejo se vaya y siga su tránsito? Y así lo nuevo, aquello que está acorde con mi ser actual, pueda ingresar. Entonces el sueño nos va a sugerir que las imágenes que nos presenta las observemos desde una mirada simbólica, que no las tomemos literalmente, sino que nos hagamos preguntas y ver hacia dónde nos llevan esas preguntas. ¿Qué es lo que empieza a emerger al palabrarlo? Agarrar esas palabras y comenzar a tirar como si fuese un hilo, a ver qué aparece. El sueño, en sus historias, nos suele presentar temáticas totalmente opuestas a las de la conciencia. Nos invita a dejar los juicios de lado e intentar practicar la humildad ante la incomprensión que podemos tener ante un sueño. Aceptar que las temáticas que nos presentan la mayoría de las veces van más allá del alcance de nuestra conciencia. Hasta aquí hemos hablado del sueño como suceso, más que como algo que puede agarrarse entre las manos y vérselo para estudiarlo.
No hablamos del sueño como algo que sucedió en el pasado, sino tratamos de palabrar aquello que sucede en vivo y en directo. Sueño como verbo, soñar, algo que sucede. La película onírica arranca a rodar y nos ha llegado la hora de actuar en ella. Ahora lo que haremos es a ese sueño, a esa cinta de la película, que fue nuestro sueño, colocarla arriba de una mesa para estudiarla. Este estudio se dará en los terrenos de la conciencia. Lo traemos de este lado para ver en qué posibilidades los sueños pueden ser utilizados en ciertos momentos como una herramienta terapéutica de autoconocimiento. Parte 2. Herramienta terapéutica. El sueño, al ser un suceso psíquico, estará sujeto a leyes, como cualquier otro fenómeno psicológico. Así que para analizarlo debemos considerarlo como cualquier otro producto psíquico. En el campo de la psicología hay dos corrientes, una causalista y otra finalista. La primera dice que un proceso psíquico es el resultado de los procesos que le preceden. Se pregunta más el por qué, mira hacia el pasado. La segunda dice que un acontecer sucede para dar sentido y dirección. Se pregunta el para qué de lo sucedido. ¿Para qué este sueño? ¿Para qué este accidente? ¿Para qué esta enfermedad? Mira hacia el futuro. Jung hace un gran aporte a la segunda, pero sin excluir la primera. Si bien no podemos definir qué es el sueño de una forma cerrada, sí podemos preguntarnos ¿por qué y para qué nuestra psiquis proyectó esta película? Acá es donde aparece esta cuestión del sueño como herramienta terapéutica. Una herramienta tiene uso, es práctica y funcional, es decir, que cumple una función. El sueño, como herramienta, cumple la función de comunicar un mensaje enviado por el inconsciente a la conciencia, intentando que consciente e inconsciente, dos polos de una misma moneda, que sería el yo, dialoguen. Esta herramienta, antiguamente, quienes conocían sobre su funcionamiento, eran los chamanes, sacerdotes, brujas, curanderas, profetas, astrólogos, videntes, viejos sabios y los terapeutas. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una herramienta sea terapéutica? Lo terapéutico nos habla de un acompañamiento en proceso. Lo terapéutico, desde la cosmovisión junguiana, es aquello que apoya, fomenta y estimula el equilibrio entre opuestos. En este caso estaremos hablando de la oposición entre la conciencia y el inconsciente, caras de una misma moneda. Esta moneda sería el yo, nuestro centro. El gran aporte de Jung es el de la función compensadora que tienen los sueños. La conciencia se suele rigidizar y unilateralizar, queriendo manipular y conquistar el mundo en pos de sus deseos, lo cual no está mal, siempre y cuando también se esté abierto a recibir guía, consejo y ayuda de la naturaleza inconsciente que nos habita y habitamos. La función compensadora aparece para equilibrar la polarización de la conciencia. Pongamos el siguiente ejemplo. Una persona que en la vida diurna es hiperextrovertida, no para de hablar y no escucha cuando le hablan. Solo le importa vertir su contenido en el afuera. Es muy probable que en algún momento sueñe con agua, que es símbolo de receptividad. O que quizás no tiene boca
y no puede hablar, o que nadie lo escucha. La energía psíquica, por su principio de entropía, buscará siempre el equilibrio, el punto medio. Aquí, esta persona habitó la receptividad a través de una experiencia que se dio en los terrenos del inconsciente y llamamos sueño. Este ejemplo se puede dar a la inversa. Alguien que en el día no habla, está polarizado en la introversión, que le cuesta la interacción con la realidad, prefiriendo quedarse en su casa todo el día para no vincularse con el afuera. Es muy probable que en cierto momento la vida crea que es hora de equilibrar el sistema, comience a soñar con fuego, con que habla e impone sus ideas ante los demás con ímpetu, autoridad, presencia y autoafirmación. Veamos cómo el sueño busca compensar aquella actitud consciente rigidizada y unilateralizada en la extraversión. No le sugiere que deje de hablar para siempre, sino que también le dé lugar a la receptividad, a la escucha. Esto es lo terapéutico, poder pararse en un punto medio entre dos polos. Estos puntos medios son considerados puntos de salud. La salud, en la terapéutica junguiana, busca el equilibrio entre opuestos. Podríamos decir que salud es igual a estar en el centro de uno, por lo que los sueños estimulan esta búsqueda del equilibrio psíquico, trayendo información sobre uno de los dos polos, mayormente sobre aquel que dejamos del otro lado de la conciencia, a oscuras, en sombra. El sueño, como herramienta terapéutica, articula ambos polos, allá y acá, conciencia e inconsciente. Genera un puente entre ambos y los pone en comunicación. La conciencia, mayormente, no sabrá de qué se trata lo que el sueño le comunica, por el simple hecho de ser inconsciente. Pero en el fondo, algo siempre intuye. El sueño es de los mensajeros más directos que tenemos del inconsciente. Nos va susurrando, sueño a sueño, qué es lo que necesitamos integrar en este momento para poder seguir el flujo de la vida y así no se estanque la energía psíquica. Ya sabemos lo que pasa con lo que se estanca. El agua que se estanca se pudre. La energía psíquica que se estanca trae neurosis. Sus funciones, entre tantas, son las de acompañarnos, guiarnos, prognosticarnos, avisarnos, recordarnos, regalarnos, crearnos, sanarnos, movernos, transformarnos, equilibrarnos, compensarnos, etc. El simplemente hecho de soñar ya es terapéutico. El sueño cumple su objetivo, generando los estados que él cree necesario para que nuestra conciencia se compense. Una persona que se siente valiente y que nunca tiene miedo, socialmente puede verse como algo muy saludable, pero desde el enfoque junguiano, en donde buscamos los puntos medios, los cuales nos dan esa sensación de salud y bienestar, nos preguntamos ¿en dónde está el miedo de esta persona? Supongamos que en la noche este ser sueña con una pesadilla en la cual se muere de miedo. Se levanta, no anota el sueño, pero recuerda esta sensación de miedo que le generó estar allí. Aquí podemos ver cómo el simplemente hecho de soñar ya es terapéutico. La persona sintió miedo de aquel otro lado. Entró en contacto con su vulnerabilidad, por más que no recuerde el sueño. El inconsciente, la función terapéutica del sueño, compensó aquella conciencia unilateralizada en el todo lo puedo, soy invencible, no le tengo miedo a nada.
El sueño es el vocero de lo inconsciente, de la sombra. Nos comunica aquello que debemos integrar para sentirnos más completos. Es una herramienta terapéutica porque nos va acompañando a lo largo de nuestra vida, ayudándonos a compensar nuestra unilateralidad consciente. Es aquel canal que nos conecta directamente con la inteligencia mega, ultra, archi sofisticada de la naturaleza inconsciente. Es una herramienta terapéutica porque une y pone a dialogar la conciencia con lo inconsciente. Parte 3. Autoconocimiento. Podríamos decir que el autoconocimiento es saber de sí mismo, ¿no? El sí mismo es uno de los conceptos pilares de la psicología analítica junguiana. El sí mismo es símbolo de totalidad, unidad, de universo, de Dios, pulso universal. Es allí donde todo es uno y se simboliza con un círculo. Así como el sí mismo es símbolo de unidad, también simboliza nuestra unidad psíquica. Es aquel punto céntrico al cual converge lo consciente e inconsciente. Alcanzar el sí mismo es un proceso arduo, de mucho trabajo y toda una vida, con subidas y bajadas, victorias y derrotas, llantos y risas, felicidad y dolor, vida y muerte. Conocerse a sí mismo no es algo egoísta. Conocerse a sí mismo es conocerse a uno en vinculación con esa totalidad que es el universo. Entender y saber que aquello que sucede afuera también soy. Soy mi adentro y aquello que me llega por afuera como destino. No existe tal separación desde el punto de vista del sí mismo. El sí mismo es aquella butaca en el universo que está esperando por uno y que solamente uno puede ocupar. Es ese centro al cual orbitan y constelan todas mis partes, como así también es aquellas partes que constelan mi centro. El autoconocimiento, es decir, saber de sí mismo, promueve el desarrollo e integración de la totalidad de la personalidad. Invita a que incorporemos aquellas partes nuestras que desconocemos, a las que ya sí nos son conocidas. Promueve esta integración entre el adentro y el afuera, entre lo consciente e inconsciente. Invita a un gran acto de humildad, esto de comprender que el afuera soy yo, que esas experiencias que me suceden soy, como así también las personas que llegan a mi vida. Soy yo, mi adentro, pero también soy yo, mi afuera. Mi familia, mis vínculos, mis conflictos, mis expansiones, como así también aquello que me irrita. Cada experiencia que me sucede, soy. El proceso psíquico que involucra y relaciona el yo con el sí mismo es el proceso de individuación. Dicho proceso lo que busca es que logremos expresar nuestra más pura y profunda autenticidad, logrando activar, desarrollar y asimilar las 4 funciones psíquicas yoicas, que son la sensación, intuición, pensamiento y emoción.
Un punto clave aquí será el reconocimiento e integración de la propia sombra. El autoconocimiento se genera llevando conciencia en donde no la hay, llevando luz a la sombra. Este proceso de individuación nos guía al encuentro de sí mismo en una singular y transpersonal individualidad. Esta individualidad que soy, nadie más en el mundo podría hacerlo. El servicio que puede brindar mi yo, no podría hacerlo otro de la misma forma. Según Carlitos, este proceso de individuación es el objetivo de la vida, por lo que la vida tiene planes de que lleguemos al sí mismo. Depende de uno afrontar la aventura. Si dijimos que el autoconocimiento es saber de sí mismo, y saber de sí mismo es hacer consciente lo inconsciente, los sueños se convierten en una herramienta terapéutica fundamental para el yo, para que el yo vaya estando enterado de qué es aquello que debe ir integrando o dando lugar en el momento presente. Parte 4. Introducción. Este trabajo surge de hacerme la siguiente pregunta en voz alta. ¿Qué temática junguiana me toca el corazón, me hace cosquillear el alma? El mundo de los sueños, me respondió mi voz interna. Lo sabía y me encanta. El mundo onírico, aquel otro lado, se presentó ante mí en forma de antídoto al dolor que me generaba, con 12 años de edad, hacerme pis en la cama y tener miedo en las noches al dormir. Esto resultaba muy doloroso, no podía descansar, ni ir a los campamentos, dormir de alguna amiga, como así invitar. Eran muchos los desafíos que me presentaba esta situación. El descanso era uno de ellos. Andar durante todo el día mal dormido es realmente tortuoso. La no comprensión al miedo, la incertidumbre de realmente no saber a qué le tenía miedo, la melancolía que me generaba ver que estaba por caer el sol, sabiendo que mi sistema iba a ser alterado por el miedo que aparecía en las noches. Este primer párrafo hace referencia a la situación de mi conciencia de aquellos años. Si los sueños, dijimos que lo que buscan, entre tantas otras cosas, son compensar a la unilateralidad de la conciencia, entonces, ante esta rigidización en el miedo, mi inconsciente me envía el siguiente sueño. Sueño 1. Le prendo fuego la casa a un amigo que vivía a una cuadra de distancia de la mía. Vuelvo corriendo, sintiendo mucha adrenalina en el cuerpo. Al llegar a mi casa, no es mi casa, sino la que está en el fondo de mi casa. Es de noche. Hay una persona de espaldas, parada sobre el camino que me obstruye el paso. Me acerco, con miedo, se ve muy poco. Se da vuelta y tiene una máscara puesta, alargada que casi llegaba hasta el suelo. Parecía de alguna tribu muy antigua. Estoy cagado en las patas. Salgo corriendo y me despierto del susto. Estaba meado. Aquí, en el texto que acabamos de leer, podemos ver la esencia del sueño, cómo una especie de película e historia generó ciertas emociones en mí.
sensaciones, pensamientos e imágenes, como en este caso fue la adrenalina y el miedo. Llevo este sueño a mi sesión de psicoanálisis. Mi terapeuta no le dio tanta importancia. Lo único que me dijo es que si vuelvo a soñar con esa persona enmascarada, trate de ver quién está detrás. Aquí, en este llevar el sueño a la sesión, se encuentra de forma simbólica esta cuestión de la articulación entre consciente e inconsciente. Este puente que busca generar lo terapéutico desde la cosmovisión junguiana, llevando un producto que se cocinó allá en los terrenos de lo inconsciente para verlo a la luz de la conciencia. Hay algo que se une, por más que no se haya resuelto el acertijo del sueño. Algo que estaba incomunicado comienza a dialogar. A las pocas noches, luego de mi sesión, vuelvo a tener el mismo sueño, igual, detalle a detalle. Pero sueño 2. Le prendo fuego la casa a un amigo que vivía a una cuadra de distancia de la mía. Vuelvo corriendo, sintiendo mucha adrenalina en el cuerpo. Al llegar a mi casa, no es mi casa, sino que es la que está en el fondo de ella. Es de noche. Hay una persona de espaldas parada sobre el camino que me obstruye el paso. Me acerco, tengo mucho miedo, pero quiero ver quién está detrás. Junto coraje. Muero de miedo, pero me quedo a afrontarlo. Veo con detalles los ojos, son rojos, me resultan conocidos. Se quita la máscara. Es mi papá. Despierto. Sentí varias cosas al despertar. Estaba en shock. ¿Cómo era posible que sucediera otra vez el mismo sueño y que además pude ver el rostro de la persona que estaba detrás de la máscara como me lo había propuesto mi terapeuta? ¿Qué es esta sensación de shock y alivio que siento al despertar? ¿Por qué estaba mi viejo atrás de la máscara? Acá, en este despertar, podemos observar la función terapéutica que tiene el sueño como suceso en sí. Como el simplemente hecho de haber vivenciado ese sueño hizo que algo en mí amaneciera más aliviado, equilibrado. Llevo el sueño a terapia, fascinado, hechizado por lo que había sucedido. No sabía qué, pero intuía que algo había pasado. Ella se enfocó en esta figura que había aparecido detrás de la máscara. Era mi padre. Trató de articular mi problemática actual de ese momento, que era tener miedos por las noches y hacerme pis, con mi padre. Esto dio lugar al diálogo. Comenzamos a hablar sobre mi padre y el vínculo que tuve con él. Fue un hombre golpeador, abusador y manipulador de mi madre. Vivimos juntos hasta mis 6 años, es cuando ellos se separan. Yo me voy con mi vieja y hermana a vivir de mi abuela. En esos primeros 6 años vivencié muchas situaciones donde él golpeaba o maltrataba a mi madre. Estas mayormente se escuchaban porque él la llevaba a su habitación para golpearla. El miedo que sentía era aterrador, era el mismo miedo que sentía por las noches a mis 12 años no pudiendo dormir. Acá, en este momento de la sesión, hubo un gran insight, fue una reflexión que surgió y me llenó de sentido. No sabía a qué le temía, no podía ponerle una forma, era algo, pero no sabía qué. Este miedo se sacó la máscara y tenía a mi padre dentro suyo. Un miedo a mi padre
que hasta el momento estaba oculto en los terrenos de mi inconsciente y que acababa de ser expulsado a la superficie de la conciencia como la lava de un volcán. Aquel miedo que me acechaba en las noches muestra su cara, y era la cara de mi padre. Y sí, todo hacía sentido. Resultó ser que le tuve muchísimo miedo en los momentos que era poseído por su sombra, agresiva, abusadora, golpeadora. Estos recuerdos quedaron almacenados allá en mi inconsciente, todos, cada uno de ellos. Influían en mí a través del miedo, que era el estado emocional que sentía al vivenciarlos. Y la única forma de protegerme que había encontrado hasta el momento era haciéndome pis en la cama, dejando mi olor al dormir para que éste me proteja y avise a algún depredador que ande cerca de que ahí estoy yo. Tengo 12 años y mi inconsciente decidió que es momento de ver estos asuntos para saber más de mí sí mismo. Al charlar sobre esta temática, al darle conciencia, atención y luz, fue como si algo se hubiese liberado. Algo que me ataba y no podía ver, ahora se deja al descubierto a través de este sueño y su interpretación. Como si mi inconsciente me enviara un mensaje a través de su sueño, sugiriendo que reflexione sobre mi padre. Salí de ese encuentro con una sensación de vitalidad. Era extraño, jamás me había sentido así. Estoy liviano, con ganas, sin miedo. Creo que así debe sentir lo que llaman felicidad. A partir de esa sesión, no tuve nunca más miedo para dormir en las noches, ni tampoco me volví a orinar en la cama. A partir de ese momento, comencé a hacer cosas que hasta entonces jamás había hecho. Descansar, masturbarme, disfrutar del deporte sin miedo, comenzar a habitar la confianza de ser uno, poder disfrutar de la noche. La vida continuó y he seguido con mi proceso.